La migración es valentía, es resistencia, es el sueño de una vida digna. La migración, de hecho, no es ilegal. Muy buenas noches, yo soy Ernesto Méndez Jaramillo y con mucho gusto, como siempre, le doy la más cordial bienvenida a nuestra comunidad migrante y sus familias a su programa Migraciones. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pues ha causado mucha polémica. Son las redadas migratorias en México, pero también vamos a hablar de la similitud que tiene la redada migratoria en México y la redada migratoria en Estados Unidos. Pareciera que son lo mismo y pareciera que se están llevando a cabo por la misma persona, porque es la misma ideología. Y es que la Ciudad de México históricamente ha sido llamada una ciudad santuario. Pero hoy en las inmediaciones de la Central del Norte, por ejemplo, o en los campamentos de la Colonia Juárez, el ambiente ya cambió. Ya no solo se escucha el caos chilango, como se le dice, se escucha ahora el silencio del miedo. Y es que el Instituto Nacional de Migración dice que no ha realizado ningún operativo o ninguna redada, que lo que está haciendo son operativos de rescate. En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump los llamaba operativos de seguridad. ¿Es solo una cuestión de semántica? ¿O estamos viendo el mismo guión aplicado en distintos idiomas? Esto es migraciones, y en migraciones vamos a hablar de este tema. Y es que causa mucha extrañeza. Le cuento el discurso del presidente Trump, para empezar, ¿no? El uso de las palabras como invasión y seguridad nacional, la criminalización abierta, las redadas de ICE como un espectáculo de fuerza para mostrar que ellos son los que pueden y deben hacer las cosas. El discurso en México del Instituto Nacional de Migración, el eufemismo del rescate humanitario. ¿Por qué rescatas a alguien que no quiere ser rescatado de inicio? ¿No? ¿Por qué rescatarlos? Ahora, hay otro punto. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, ICE, en su momento Kristi Noem, en su momento Greg Bovino, dijeron, estamos llevando a cabo operativos de seguridad porque hay gente mala que ha cometido crímenes y estamos limpiando nuestras calles. Y desgraciadamente, pues quienes han cometido estos crímenes son los migrantes, ¿no? Ya sabemos todo lo que han dicho de la comunidad migrante, que si asesinos, violadores, criminales, enfermos mentales, bla, 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 bla. Y ese fue el discurso con el que empezaron las redadas. Seguridad. Bueno, el Instituto Nacional de Migración acaba de enviar en días pasados un comunicado en el que explica que ellos no llevan a cabo redadas migratorias. No, señor, no se equivoquen. No son redadas migratorias. Dice textualmente el Instituto Nacional de Migración, nuestro actuar obedece a una solicitud de las autoridades competentes de la Ciudad de México para evitar posibles actos delictivos. ¿Les suena? Lo mismo, pero en español. Lo mismo, pero con otras palabras. Estamos cuidando la seguridad de la Ciudad de México. La pregunta es, ¿desde cuándo el Instituto Nacional de Migración se encarga de prevenir el delito? No, señores, no se equivoquen. Ustedes no previenen el delito. Ustedes se encargan de cuestiones migratorias y ustedes están deteniendo migrantes y ustedes están haciendo redadas. Aunque quieran copiarle el discurso a los Estados Unidos, pues sigue siendo el mismo, ¿no? Y sigue siendo el mismo actuar. Bueno, ambos discursos despojan al migrante de su agencia. Mientras uno lo tacha de criminal en Estados Unidos, el otro enfatiza e infantiliza al migrante como alguien que necesita ser salvado. Pero ambos terminan pues, en el mismo lugar, en un autobús de deportación o en una estación migratoria. Y bueno, aquí sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos usted es detenido en lo que no es una redada, sino un operativo de seguridad, y entonces es llevado a una estación migratoria. Y en esta estación migratoria usted se puede pasar mucho tiempo. Y puede ser que lo trasladen a otro estado para alejarlo de su entorno, ¿no? Y para incomunicarlo y para que no lo encuentre su familia. Pero lo pueden deportar, lo pueden mandar ya sea a su país de origen o a un tercer país lejano.
pero súper lejano, Sudán, por ejemplo. Bueno, en México la diferencia es que México hacemos lo mismo, pero el presupuesto baja. Y entonces no tenemos tanto dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? En México la diferencia es que lo detienen, lo suben a este autobús blanco del Instituto Nacional de Migración y lo llevan a una estación migratoria en Ciudad de México, Iztapalapa. Ahí está la estación migratoria. Pero a la medianoche lo vuelven a subir a otro autobús blanco y se lo llevan Veracruz, Tabasco o Chiapas. Pero no lo llevan a la estación migratoria de cualquiera de esos estados. No, señor. En la zona centro se estaciona el autobús y ándele, mijo, váyase. Ahí lo bajan. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el Instituto Nacional de Migración? Hace una redada, detiene migrantes, los lleva al sur y ahí los suelta. Para que vuelvan otra vez. Para que regresen al centro de la ciudad, del país, perdón. Entonces, la diferencia entre una redada y un rescate suele ser quién sostiene el arma y quién lleva el uniforme. Entonces, si yo tengo uniforme y como agente del Instituto Nacional de Migración no porto armas porque está prohibido para ellos, pero si estoy acompañado del Ejército y de la Guardia Nacional, pues también tengo armas. Y entonces no te rescato, te detengo en una redada que digo después que no es redada. Así están las cosas con estas comparativas entre lo que son las redadas en los Estados Unidos y lo que son las redadas aquí en nuestro país. Oiga, y para ver diferencias y similitudes entre los casos de un país y otro, lo quiero invitar a que veamos este video que ha circulado en redes sociales. Es el video que sucedió allá en el Bronx, en Nueva York. Un joven ciudadano norteamericano detenido por ICE allá en los Estados Unidos. Vamos a ver. En resumidas cuentas, este video nos relata el caso de un joven de origen latino, pero nacido en los Estados Unidos. Es detenido fuera de una barbería por agentes que llegan ya con la pistola desenfundada, le ordenan que se detenga, lo tiran al piso, lo lastiman, lo suben a un vehículo. En el vehículo revisan su celular, revisan sus documentos y se dan cuenta que es ciudadano norteamericano. Herido, asustado, le dicen, usted disculpe, lo confundimos. Pero no lo llevan al hospital, sino que lo bajan en un parque, llama a su abuela lo tiene que llevar al hospital, le dan algunos puntos y entonces él denuncia lo que pasa en Estados Unidos. El tema de las redadas, que no son redadas, dice el gobierno norteamericano, está llevando a que los propios ciudadanos norteamericanos resulten afectados. Ahora, ¿qué pasa en México? Presiones físicas y psicológicas por parte de las autoridades mexicanas en una de sus redadas migratorias sorpresas en Polanco, además del robo de mi celular. Contexto. Y es que actualmente me encuentro como repartidor de Didi, salgo esporádicamente para generar un ingreso extra. Y ese día lamentablemente me encontraba en el momento y lugar incorrecto. Se los voy a leer para que no se me vaya ningún detalle. Pero eran aproximadamente las 2:50 de la tarde cuando me encontraba aquí sentado, hablando con mi novia, descansando del fuerte calor. Todo esto fue enfrente de mi llana, cuando de la nada se acercó una persona alta, robusta, vestida de civil, cuando sin identificarse me sometió y en voz alta me dijo, acompáñame, este es un operativo sorpresa sin especificar. Y yo le dije que solo estaba trabajando y que no estaba haciendo nada. Aquí fue cuando me empezó a dar miedo, la neta, porque me dijo, si te resistes te voy a poner las esposas. Y cuando dijo eso, comenzó un forcejeo entre él y yo, y dada la adrenalina que yo tenía y el miedo,
pues logré escaparme de sus brazos y él impidiendo me jaló la playera hasta que me quedé sin ella. Y como tenía el celular en la mano, se me cayó y no pude recogerlo al momento. Quería pues, escapar de él. Yo la neta, pues sacado de onda sin saber qué estaba pasando, pues seguí corriendo algunos metros y me encontré a un militar el cual me agarró y me llevó justamente a esta pared que les voy a poner aquí. En esta pared yo estaba pues sin playera, rodeado de 2 militares, otro de inteligencia, elementos de control migratorio. Y me hicieron las siguientes preguntas de una forma insistente y grosera, la neta. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde? Bueno, hay que aclarar un poco. Se trata de un joven mexicano. Un joven mexicano que se enfrenta a esta redada que no es redada, que es operativo para evitar posibles actos delictivos. Así lo dijo el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, a ver, cuando una persona vestida de civil aquí en México te detiene y te quiere someter y de repente te das cuenta que está apoyado por elementos del ejército mexicano, pues tú sin saber ni de qué se trata ni por qué te están deteniendo, pues obviamente te asustan. Me imagino que si eres extranjero, pues te asusta más. Si eres mexicano, pues también dices, estoy siendo víctima de un asalto, de un secuestro. ¿Qué está pasando? Le empiezan a hacer este tipo de preguntas y pues no sabes qué decir porque a final de cuentas, sí, es un operativo sorpresa. Te agarran de sorpresa. No sabes cómo actuar y no sabes qué responder. Pero insisto, y quiero insistir mucho, se trata de un joven mexicano. Vamos a seguir viendo. Insistiendo múltiples veces en esta pregunta, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Y yo le respondí, pues que soy químico, pues la neta, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Y esto que te voy a decir, te lo juro que no es mentira, no es nada, pero se acercó alguien más y me hizo cantar el himno nacional, te lo juro. Yo hasta dije, ¿es neta? Pues le canté literalmente, yo creo que una frase. Y me preguntó que quién era el presidente antes de Claudia, quién era la presidenta actual. O sea, la neta se me hacen preguntas muy estúpidas y eso no garantiza la nacionalidad de nadie. ¿Estás de acuerdo? O sea, cualquiera que sepa un poquito de México, pues lo sabe, pero pues bueno, según ellos son de inteligencia. Ya después, pues procedieron a preguntarme mi CURP. Y de puro milagro, pues me lo sabía. Eso sí se los recomiendo, que se sepan su CURP, su RFC por cualquier cosa. Y pues lo buscaron en la página del gobierno, vieron que pues yo sí era mexicano, o sea, creo que hasta con el acento te das cuenta, ¿no? O sea, nada más le estaban haciendo ahí a la mamada, la neta. Y ya posterior a eso llegó un militar, me aventó mis cosas, mi mochila y mi playera. Y uno de ellos me dijo, póntela porque te van a tomar fotos y te van a grabar. Pero pues obviamente eso no lo van a sacar en redes, o sea, ellos quieren quedar bien. Pues fue hasta ese momento que me dejaron ir, intenté buscar mi celular donde se me había caído, pero pues no estaba. Le pregunté a un señor pues que vio todo el show y me dijo, la neta sí te agarraron feo. Y ese mismo señor me dejó usar su celular para marcarme al mío y pues resulta que sí sonaba, pero pues nadie contestaba, ¿no? Ya llegando a mi casa, pues me metí al iCloud y aquí les voy a poner dónde se encuentra mi celular. Y pues ya, quién sabe, pues ya, ni modo. Pues bueno, ya para finalizar este video, si hubieran llegado de otra forma, o sea, como identificándose, como de, oye, dame una identificación, si eres mexicano, a qué te dedicas, o sea, más tranquilos, ¿no? Está bien que hagan sus operativos, que hagan lo que su chingada gana se les dé, pero pues que no lleguen de esa forma. ¿Qué le parece? ¿Qué le pareció? Yo de verdad es que sí quería que platicáramos aquí en Migraciones sobre este tema porque me parece muy peculiar y me parece muy similar lo que vimos en el primer video con este chico allá en el Bronx y lo que estamos viendo en este video con este chico aquí en México. Un mexicano que, como él dice, estaba en el lugar y en el momento pues, menos afortunado. Sin embargo, no se trata de lo afortunado o desafortunado del momento. De verdad, se trata de que el momento no debería de haber existido. ¿Por qué están haciendo un operativo de este tipo? ¿Por qué se ostentan como elementos de inteligencia nacional que no demuestran nada de inteligencia? Usted vio, ¿no? Desde el acento que tiene el joven para hablar hasta el tipo de preguntas que es bien conocido y es bien sabido que en México, pues la pregunta más común que te hacen para saber si eres mexicano es que te sepas el himno nacional. Sin embargo, yo les pregunto, como lo dice el joven,
Cualquier migrante que esté en México de manera ilegal, o bueno, no ilegal, indocumentada, ¿usted cree que no sabe qué tipo de preguntas le van a hacer? ¿Y usted cree que no sabe una estrofa del himno nacional? ¿Usted cree que no sabe cómo se llama el expresidente de México y que no sabe cómo se llama el presidente actual? Pero a final de cuentas son operativos que no son redadas, dicen las autoridades, que son operativos para evitar posibles delitos. Entonces, pues sí, mucha similitud en la manera en la que se están llevando a cabo estas acciones por parte de un gobierno y de otro, pero hay más similitudes todavía. Hay una comparativa de tácticas de las que le quiero hablar. Estados Unidos, el ICE, entra o ha entrado a los lugares de trabajo y ha entrado a los tribunales. También ha entrado a las casas, cuidado, ¿no? Y se ha hablado mucho y se ha dicho que pues estas acciones son ilegales. Pero en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración ha hecho operativos en hoteles, centrales de autobuses, desalojos de campamentos con apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército. Es una militarización silenciosa, muy similar, porque en Estados Unidos la Guardia Nacional también acompaña a ICE. Bueno, no los acompaña, cuida el orden, ¿no? Entrevistas que se hacen como esta que le hicieron al joven y que a final de cuentas, pues sí, causan mucho miedo y que causan mucha desconfianza entre la población. Por eso precisamente también queremos darle, como siempre hacemos aquí en su programa Migraciones, pues algunos consejos, y hay abogados que nos dicen qué hacer si el Instituto Nacional de Migración me detiene, sobre todo en la Ciudad de México. Vamos a escuchar. Si eres extranjero en México, los agentes migratorios no pueden hacer lo que ellos quieran. Escucha esto es importante. Por ejemplo, con operativos o revisiones muchas personas entran en pánico, pero incluso en esos casos hay límites legales realmente claros. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades, pero también obligaciones. Es decir, tú tienes derechos como migrante sin importar tu estatus migratorio. Por ejemplo, en una revisión migratoria, el agente migratorio debe de identificarse como autoridad, explicar el motivo de revisión, el mencionar que pues también no pueden usar la fuerza sin justificación alguna, y también recuerda esto, no pueden extorsionarte ni amenazarte y deben de respetar tu integridad. Además, tú como migrante y como extranjero tienes derecho a no firmar documentos sin entenderlos y a solicitar asistencia legal. En momentos de operativos o famosas redadas es cuando más abusos suelen ocurrir. Por eso es importante que conozcas tus derechos. Esto es clave. No se trata de confrontar por confrontar, se trata de saber cómo actuar. Tú como migrante y como extranjero debes de mantener la calma, pedir identificación, no entregar dinero, no firmar sin asesoría legal y documentar lo que puedas. El problema no siempre es la ley, sino es que muchos no la conocen. Es por eso también comentarte, no necesitas pelear con la autoridad, necesitas entender tus derechos porque incluso frente al Estado la ley también te protege. Ahí lo tiene. ¿Qué hacer si soy detenido por el Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México? Hemos hablado ya mucho de qué hacer si soy detenido por ICE en los Estados Unidos, pero en México apenas estamos empezando a vivir este tema de redadas. Redadas así, a lo descarado, en plena calle. Anteriormente se sabía, en las vías del tren, en los campamentos, pero ahora en la calle, a cualquier transeúnte que vaya pasando. Se le echan encima y, bueno, pues lo detienen, ¿no? Estos consejos de abogados, pues posiblemente usted vaya a decir, bueno, es que al momento la adrenalina, el miedo, no me dejan actuar de manera correcta. Siempre hay que ir pensando. Si vamos a salir a la calle, siempre hay que ir pensando un poquito en lo que pudiera pasar. Todo esto que hemos estado viendo es una muestra de cómo la Ciudad de México ha pasado de ser un lugar de paso
a convertirse en un embudo donde las políticas de contención de los Estados Unidos precisamente se llevan a cabo, pero por manos mexicanas. México está haciendo, como siempre lo hemos dicho, el trabajo sucio y el patio trasero de los Estados Unidos. Si usted es un migrante en México, debe de conocer sus derechos. No es un lujo. Tener derechos no es un lujo, de verdad, créame. Es su mejor defensa. Algunos puntos clave, si usted se encuentra frente a un agente de migración, identifíquese. No entregue sus documentos originales a menos que sea estrictamente necesario. Lleve copias o fotos en su celular y envíeselos a alguien de confianza. También tiene usted derecho a no declarar y a no firmar ningún documento sin la presencia de un abogado o representante legal de una organización civil. Esto es muy importante, porque luego se aprovechan. Si usted tiene miedo de regresar a su país, debe decir claramente: quiero solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Esto debe tener cualquier proceso de deportación, debe de detener cualquier proceso de deportación inmediatamente. Sin embargo, ya le dije, en México no se deporta porque no hay presupuesto. Bueno. Tiene usted derecho a que se notifique a su consulado, pero ojo, si usted es perseguido político, esto obviamente le puede ser contraproducente, por eso tiene que pedir asesoría. Yo sé que es complicado buscar un abogado, pero hay organizaciones que le ayudan aquí en México a darle asesoría legal gratuita. Esto es muy importante. Mencione nombres de organizaciones como Sin Fronteras o Apoyo a Migrantes o la propia ACNUR. ¿Por qué? Porque esto le puede ayudar muchísimo para que estas detenciones arbitrarias no se lleven a cabo y usted no resulte afectado o tan afectado, porque como ya vimos, hasta los propios ciudadanos mexicanos están siendo afectados por estas redadas que no son redadas. Así lo dice el gobierno mexicano. ¿Qué le parece a usted? Pero bueno, mire, vamos a otras cosas, y es que vamos a redes sociales porque hay abogados que nos dicen que estas redadas que no son redadas en México violan los derechos humanos. ¿De quién? De usted y los míos. Veamos. Migración cruzó la raya con todas esas redadas que está haciendo, vulnerando absolutamente todos los derechos humanos de todos ustedes migrantes. Y eso es problema tanto de Comar como de migración, y además que Comar no te está resolviendo el procedimiento de fondo. Quédate en este video y te diré absolutamente todo lo que tienes que saber sobre estas garantías individuales que tienes, sobre cómo lo puedes lograr, y ahora sí que sea representado como el ser humano que eres por un despacho que va a pelear por tus derechos y que te va a conseguir los mejores resultados que puedes obtener siendo migrante. Todos sabemos que por años han sido violados muchos derechos de los migrantes. Sin embargo, hoy en día ya no tiene cabida esa situación para todos ustedes. Basta con ver todos estos videos que tienes aquí abajo para hacerte notar que migración está cruzando todas las rayas y que verdaderamente ahora sí necesitas abogados expertos en materia migratoria que puedan defender tus derechos, que tengan la capacidad de defenderte ante cualquier institución que quiera atropellarte, incluso mismo migración, Ministerio Público, Marina, Ejército, entre otros tantos. Desde esta trinchera te voy a decir, no están solos. Y lo más importante es que a partir de ahora vamos a habilitar una línea única y exclusivamente para todos ustedes que están siendo víctimas de todo este atropello de migración. Esa línea va a ser única y exclusivamente para empezar procesos de Comar y que tengan que ver directamente con la violación a tus derechos humanos, sobre todo a las garantías individuales que tienen que ver con la libre migración de cualquier ser humano en la faz de esta tierra. Las certezas que un estado tan grande y tan poderoso como México te va a dar a ti, que aunque no tengas los suficientes recursos para pagar por procedimientos muy caros o incluso los derechos que son exorbitantemente costosos, vas a tener una protección y una representación digna de cualquier ser humano. Así las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas ahora, con estas redadas que dicen que no son redadas, pero que a final de cuentas sí son redadas y que pues están afectando a muchos. Y es que la presión de los eventos internacionales como la Ciudad de México está limpiando su imagen rumbo al Mundial y está utilizando al Instituto Nacional de Migración para invisibilizar la crisis migratoria, de forma muy similar a cómo se limpian las ciudades en los Estados Unidos antes de grandes eventos. Allá en Estados Unidos sacan a los homeless, acá estamos sacando a los migrantes.
En conclusión, la migración no es un problema de seguridad, señores. Es una realidad humana. Cambiarle el nombre a las redadas, de verdad, aunque digan lo que digan, cambiarle el nombre a las redadas no cambia el frío de las celdas que hay en las estaciones migratorias mexicanas y en los centros de detención norteamericanos. Estas son las similitudes que hay en el actuar del gobierno mexicano y el gobierno norteamericano en cuestión de migración. Habíamos sido en México un país santuario, un país amable con la migración. Ahora estamos siendo una copia de nuestros vecinos allá en el norte. Con esto damos por terminado el programa Migraciones de este día. Soy Ernesto Méndez Jaramillo y como siempre le pido, por favor, nunca, pero nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.